Hola, yo soy Marcelo Arteaga y esto es México Libertario. Hoy hablaremos sobre el salario mínimo, qué es, cuáles son sus implicaciones morales y económicas, y por qué mi productor no me lo paga. 干活准货，花钱不是让你偷懒的。El salario mínimo en México, además de ser una miseria, es de alrededor de 67 pesos en la zona A y 63 pesos en la zona B. Esta ley está establecida bajo el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 de la Constitución Política Mexicana. Pero, ¿cuáles son las implicaciones morales del salario mínimo? Bueno, por una parte quiere decir que si eres un empleador que paga menos que el salario mínimo, el Estado o un empleado puede demandarte en una corte de justicia. Si perdieras el juicio y te negaras a pagar una multa, podrías ir a prisión. Y si en última instancia te negaras a ir a prisión y te resistieras con violencia, el Estado estaría en su derecho de asesinarte, muy probablemente con una pistola. Esto es lo que se le llama en la tradición del libertarismo como mostrar la pistola en el cuarto. Básicamente es una forma de mostrar cómo una ley está puesta en vigor, en última instancia, por el uso de la violencia. Otra implicación es la criminalización de un acto voluntario. Digamos que yo solo puedo conseguir un trabajo que paga menos que el salario mínimo para ganar experiencia o para sobrevivir. Aunque estoy motivado por mi medio ambiente, esto es un acto voluntario de mi parte y de mi empleador. Pero el que mi empleador entre en este contrato conmigo está penado por la ley. Pero la implicación más importante es que uno puede tener derecho a algo que no le pertenece a costa de otra persona. Por ejemplo, si yo soy un empleado ganando menos que el salario mínimo, puedo usar al Estado para tomar de mi empleador más dinero de lo acordado. De una forma muy real, estoy usando la violencia del Estado para tomar más dinero de lo acordado. En otras palabras, para robar. A lo que quiero llegar con esto es que el hecho terrible de que uno requiera más dinero de lo acordado para sobrevivir no causa que el empleador adquiera ninguna responsabilidad extra a la cual se ha acordado. Veámoslo de la manera opuesta. Si tu jefe necesitara más de tu labor, de lo acordado, para sobrevivir, esto no le daría el derecho a ello. De la misma manera, y por las mismas razones, el hecho de que un empleado requiera más dinero de lo acordado para sobrevivir, esto no le da derecho a ello. Y ahora tendremos un debate sobre el salario mínimo. Yo tomaré el lado en contra del salario mínimo y mi archinémesis Marcelo tomará la antítesis. Vayamos al grano. La razón principal por la cual el salario mínimo es una aberración moral es porque roba a los empleadores de una fracción de sus ganancias para entregárselas a sus empleados, asumiendo que el empleador y el empleado han entrado en un contrato voluntariamente. Lo que la ley del salario mínimo nos dice son dos cosas: que es moral robar al empleador para dar al empleado, y que el empleador y el empleado no son libres de entrar en un contrato que pague menos que el salario mínimo. La oposición argumentará que el salario mínimo incrementa el poder adquisitivo de los pobres y esto ayuda a la economía en general.
A lo cual quiero responder con anterioridad lo siguiente. Hay muchas cosas buenas que se pueden hacer con dinero robado. El hecho inescapable es que la ley del salario mínimo roba a unos para dar a otros. Esta transferencia de capital es fundamentalmente injusta porque utiliza a los empleadores como un medio para llegar a un fin sin respetarlos como agentes morales. De nuevo, para defender la ley del salario mínimo, uno debe de justificar dos cosas: que el empleador no es dueño absoluto de su dinero, o que el empleado y el empleador no tienen derecho de contratar debajo del salario mínimo. La ley del salario mínimo no es más que una vil forma de utilitarismo que busca sacrificar los derechos del individuo para favorecer a la mayoría. Mira, cabrón capitalista, si vamos a decir que no puedes usar a una persona como un medio para un fin, pueda que deba ser legal el pagar menos que el salario mínimo, pero es claramente inmoral. El pagar menos que el salario mínimo es una de las muchas formas en el cual el sistema capitalista muestra que los proletariados son nada más que peones que sirven para adquirir riqueza material. La ley del salario mínimo reconoce la humanidad de los empleados y les da algo de dignidad. El hecho es que el sistema gubernamental está al servicio de los ricos y poderosos. El único método que tienen los pobres para limitar su explotación es a través del aparato político. Pero hablemos seriamente sobre la filosofía de Emmanuel Kant, quien dijo: obra solo de forma que puedas desear que la máxima de tus acciones se convierta en una ley universal. Esto es lo que se conoce como el imperativo categórico. En este caso, el emplear a una persona por menos que el salario mínimo es no tomar en cuenta su dignidad humana. Si vamos a tomar esta ley moral en serio, nadie debería de poder aprovecharse de la situación económica de otros si esto significa atentar contra su dignidad humana. No olvidemos que muchas revoluciones se llevaron a cabo en México en busca del trato digno y suficiente capital para sobrevivir. Perdón, ¿qué dijiste? Todo lo que escuché fue bla bla bla, soy un pinche comunista, dispárenme. Pero sí, yo a veces escucho lo que yo quiero, ¿verdad? Mira, tomemos otra perspectiva. ¿Cuáles son las consecuencias del salario mínimo? Según los expertos, el salario mínimo incrementa el desempleo en un mercado laboral cuando está por encima del salario que se pagaría en un mercado libre. Pero lo peor no es que cause desempleo. Lo peor es que causa desempleo ayudando a los pobres con mucha capacidad a costa de los pobres con poca capacidad, porque son a ellos a los que despiden primero. Los efectos del salario mínimo, admito, en relación al desempleo, son circunstanciales. Hay estudios que muestran que es poco y negativo y otros que es poco y positivo. Pero lo hecho es que incrementan el costo que toma al sistema judicial procesar estas infracciones. Esto es tiempo y dinero que se podría utilizar en el sector privado para incrementar la cantidad de empleos. Y también tiempo y dinero que se podría utilizar de parte del sistema judicial en procesar otros casos. Finalmente, un incremento en el salario mínimo daña desproporcionalmente a las pequeñas empresas, porque ellos no tienen la capacidad de pagar el salario mínimo como las grandes industrias. Esto reduce la competitividad y finalmente se traduce en un incremento de los precios para todos. Tú eres un burdo burgués que no sabe lo que es trabajar para vivir. Lo que este desgraciado no les dice es que en la mayoría de los mercados laborales de México, el salario mínimo está por debajo de lo que pagaría en un mercado libre. Hay más o menos 6.5 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo. Estos son millones de personas que apenas tienen para comer, transportarse o estudiar. Si quieres tomar en cuenta las consecuencias que tiene el incremento del salario mínimo, hablemos sobre el impacto desproporcional que tiene la felicidad de la nación que sus habitantes puedan vivir con dignidad. Otra cosa que no les dice es que a menudo el salario mínimo representa una ventaja para los empleadores, ya que disminuye el costo de búsqueda y entrenamiento de nuevos empleados, ya que muchos renuncian porque el salario mínimo es una pinche miseria. Asimismo, un incremento del salario mínimo también motiva a las personas a conseguir empleo y no volverse criminales. Si realmente quieres que el sistema de justicia sea eficiente, ¿qué tal si en lugar de meter al bote a cada muerto de hambre que se roba un pedazo de pan, le das mejores prospectos de empleo para su futuro?
Mira, tomémoslo de otra manera todavía. El incremento en el salario mínimo incrementa el costo laboral. Esto hace más atractivo el emplear a una máquina que a una persona. La constante presión por grupos de izquierda para incrementar el salario mínimo porque piensan que va a ayudar a los pobres solo sirve para exacerbar más el problema e incentivar a los dueños de negocios a comprar computadoras para tomar órdenes en lugar de tener que lidiar con sindicatos y manifestaciones. O peor aún, para irse del país. Y por si no fuera poco, también existe el hecho de que algunos trabajos simplemente cuestan menos que el salario mínimo. La razón por la cual muchos estudiantes trabajan para conseguir experiencia y no dinero es porque reconocen que su labor no es lo suficiente para meritar el salario mínimo. Lo que la ley de salario mínimo hace es desaparecer empleos y crear una situación en que algunas personas tienen que trabajar por experiencia y no por dinero. No, pues si de argumentos económicos se trata, aquí nos quedamos todo el día. Vamos a empezar con el hecho de que en México el sistema gubernamental provee de subsidios alimenticios y económicos a los pobres, lo cual es bueno, pero los políticos tienden a lucrar con estos fondos y tienden a crear una mentalidad de votos a cambio de comida. ¿Y a qué voy con esto? Pues que si existiera un salario digno, habría menos personas pidiendo limosna y esto disminuiría el poder de los políticos corruptos y el costo burocrático simultáneamente. Además, un salario mínimo incentiva a los pobres a estudiar más y prepararse para empleos que al menos pagan el salario mínimo. Si realmente les preocupa el argumento de la pérdida de empleos al extranjero, no se preocupen, porque una gran parte de los empleos que pagan menos que el salario mínimo no se pueden exportar, porque son de servicios como limpieza o seguridad. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención y recuerda, si tú estás viendo esto, tú eres parte de la resistencia. Everything changes.